Y el contacto a esta hora, 7:31 es con el senador de Cambio Radical, David Luna, con quien vamos a hablar sobre varios temas que están en la agenda nacional. Senador David Luna, bienvenido a Radio Guatapurí, muy buenos días. Andrés, muy buenos días para ti, para todos tus oyentes. Un placer poder compartir contigo en la mañana de hoy. Senador, usted hace pocas semanas hizo una advertencia sobre la posibilidad de que haya racionamiento en el país, pero nos llamó la atención que la respuesta del gobierno ha sido negar los hechos, diciendo que no hay ninguna alerta, ningún estudio que justifique esa alarma que usted ha anunciado. ¿En qué se basa usted para hacer ese anuncio? Andrés, efectivamente, en un debate de control político que le hice a la ministra de Minas, ya hace varias semanas, advertí que si no se tomaban las medidas pertinentes, Colombia podía volver a enfrentar un racionamiento como el de los años 90. Eso seguramente en el 2025. Me baso en 3 hechos contundentes. El primero de ellos, que lamentablemente el fenómeno del Niño, según estadísticas internacionales, viene más fuerte que nunca. Estamos con un 60% de posibilidades que comience a finales del mes de junio y que se prolongue en un 90% de posibilidades hasta el mes de diciembre. Eso sería gravísimo porque evidentemente el nivel de los embalses disminuiría de una manera nunca antes vista. Pero además, le dije en ese momento a la ministra de Minas, ministra, hay que tomar acciones para que Hidroituango, para que el parque eólico de Huipeche y La Guajira y para que el proyecto de colectora de la empresa de energía de Bogotá puedan avanzar. Y lamentablemente nada se ha hecho. En el tema de Hidroituango han entrado 2 turbinas de las 8 en funcionamiento. El parque Huipechi anunció ayer en él que suspende todas las operaciones pese a que toda la infraestructura está prácticamente lista para instalar. Tiene un 39% de avance, mientras que se tenía planeado un 88% al día de hoy. Y Colectora, que es la línea de transmisión más importante que se está construyendo en este momento, pues tiene retrasos de más de 12 meses por todas las consultas previas que no se han adelantado. Acá no se trata de confrontar con el gobierno, ni con el presidente Petro, ni con la ministra. Acá se trata de hacer una advertencia que puede causar la debacle en el comercio, en la agroindustria, en los hogares, y que puede seguir aumentando las tarifas de energía de una manera dramática. Estos anuncios o estas advertencias lamentablemente no han sido lo suficientemente tenidas en cuenta y estamos viviendo pues un momento crítico y dramático que en estos momentos puede ser pues muy grave y que esperamos la ministra entienda y atienda sobre todo. Senador, precisamente ayer en el Congreso que se desarrolla en Barranquilla de Naturgas, la presidenta de esa asociación, la doctora Luz Estela Murgas Maya, llamaba la atención que el retraso en este proyecto de Colera que usted menciona, se han realizado más de 200 consultas previas y aún faltan otro tanto para realizarse para efectos de que el proyecto se pueda ejecutar. ¿Cómo puede ser un país viable si la consulta previa se ha vuelto como una cortapisa para los proyectos de infraestructura del país? ¿Cómo se podría modificar eso en el Congreso? Y ella además llamaba la atención que para poder modificar la ley de consulta previa hay que hacer una consulta previa. ¿Esto es así? Mire, lo primero que hay que señalar es que este es un gobierno que le está apostando a la transición energética. Todos en Colombia le apostamos a la transición energética. Esto no es propiedad de una línea política o de otra. Sin embargo, estamos viendo que los proyectos de transición energética no están pudiendo ejecutarse. El más importante, el del Parque de La Guajira, que va a producir energía, pero adicionalmente va a demostrar que tenemos capacidad de avanzar. Esos proyectos no están siendo acompañados por parte del gobierno y en ese sentido estamos teniendo grandes dificultades para poderlos poner en marcha. Son miles de millones de dólares los que han invertido los privados y lamentablemente
pues no hay avance. En segundo lugar, acá se necesita voluntad política. El gobierno no la ha demostrado y en ese sentido las consultas previas pues tienen que ejecutarse, pero se pueden ejecutar siempre y cuando el gobierno se traslade, en este caso, al departamento de La Guajira y las acompañe. Y en cuarto lugar, pues hay más de 10.000 consultas previas atrasadas que están en el Ministerio del Interior sin ningún tipo de línea. Acá más que modificar la ley es avanzar en lo que verdaderamente se requiere. Yo lo advertí cuando se tramitó el proyecto de ley de Escazú. Dije que ese era un proyecto de ley que lo único que buscaba era una causa política disque para proteger a los líderes ambientales y a los líderes sociales. Y ahí de protección para ellos no hay absolutamente nada. Esos líderes, ambientales y sociales tienen que ser protegidos con iniciativa del gobierno, con medidas de protección y no simplemente atravesándosela a los proyectos que van a ser beneficiosos para las comunidades de dichos departamentos. Senador, cambiemos de tema. La agenda en el Congreso esta semana es clave porque se están tramitando la reforma a la salud, la reforma laboral y la pensional. Empecemos por la salud. Usted ha sido, digamos, crítico de esta reforma, pero a pesar de, digamos, de las críticas de distintos sectores, el gobierno ha conseguido los votos mínimos necesarios para que siga avanzando el trámite. ¿Cuál es su percepción de este proyecto? Recordemos que yo señalé hace varios días en una entrevista con la periodista Marisabel Rueda que el proyecto iba a salir de la Comisión Séptima de la Cámara. Era una pantomima lo que estaban haciendo los partidos que acompañan al presidente Petro en su coalición o en su antigua coalición. Una cosa decían ante la opinión pública y otra cosa iban y hacían en las votaciones de dicha comisión. La reforma a la salud regresa al país 30 años en el tiempo, al antiguo, corrupto e ineficiente Seguro Social. El Seguro Social fracasó y por eso construimos un sistema que claro que necesita ajustes, pero no necesita acabar con el sistema. Este articulado que fue recientemente aprobado, lo que va a lograr son dos cosas. Lo primero es politizar la salud. Ahora una cita, una cirugía se va a necesitar o se va a lograr solo si el político de turno la autoriza. Pero lo segundo, ya estamos viendo las consecuencias, los radiofármacos o los medicamentos que necesitan, por ejemplo, pacientes que tienen hoy cáncer, escasean en el país y sobre esto pues nadie dice nada y el gobierno simplemente se queda cruzado de brazos. Yo creo que es importante señalar que a las EPS se les puede meter en cintura obligándolas a llegar a las regiones, pero no acabando con el sistema como está pretendiendo el presidente Petro. Por eso nosotros desde Cambio Radical, desde el día 1, manifestamos que presentábamos una alternativa. Esa alternativa no fue tenida en cuenta, lamentablemente fue hundida en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y hoy nos estamos enfrentando a un texto que claramente va a generar un daño muy grande que no sabemos ni siquiera cómo va a terminar impactando dentro de 2, 4 o 6 años, cuando ya incluso el presidente Petro no esté para asumir la responsabilidad política. Yo hago un llamado, acá está en juego la salud de los oyentes, la salud de sus familias. Claro que hay que mejorar el sistema, claro que hay que afanar más las citas, claro que hay que exigirle más a las EPS, pero no acabando con todo lo que se ha logrado durante tantos años. Senador, pasemos al tema de la laboral. Dicen los estudiosos de los proyectos que están en el Congreso que si la reforma a la salud asusta, la de laboral da pavor, porque es muy fuerte, porque solamente se preocupa por reforzar la estabilidad de los que ya tienen trabajo, pero que puede incidir paradójicamente en la creación de empleos. ¿Cuál es su posición al respecto? Pues permítame, Andrés, citar un estudio del Banco de la República, nada más y nada menos. Tal vez una de las entidades más técnicas que tiene Colombia. Ese estudio dijo en días pasados que si esta reforma laboral sale adelante, se van a perder entre 400.000 y 700.000 empleos. Es una reforma, como lo dijo la propia ministra, que no va a generar empleo, que no va a luchar contra la informalidad,
que lo que quiere es simplemente enfrentar algo tan grave y tan complejo, que es generarle a unos pocos, el 4% de la población que tiene empleo, unas condiciones mejores que las que tienen otros. Y en ese sentido, pues hay que hacer advertencias grandes, porque acá lo que puede terminar pasando es que se pierda empleo y que el país termine, obviamente, en una debacle. Por eso hemos pedido que esta reforma sea estudiada con calma, que los partidos no se aceleren en la votación y que no se convierta en un punto de honor nuevamente para el presidente Petro. Acá está de por medio la economía del país, y vuelvo y repito, acá lo que queremos es formalizar los empleos, como se hizo en el 2012, cuando se tramitó una reforma reduciendo costos para los empleados y reduciendo costos para los generadores de empleo. Mire, le voy a poner solamente 2 casos. Afecta al microempresario, al que tiene 1, 2, 3 empleados. Afecta al emprendedor, el que hasta ahora está creando su empresa por primera vez. ¿Y por qué lo hace? Porque le genera unas obligaciones que no va a poder cumplir y que simplemente le va a obligar a que lleve sus empresas a otros países cercanos en el área andina, generando para Colombia pues una muy compleja situación. Senador, finalmente, esta semana usted radicó junto con la congresista Ana María Castañeda un proyecto para crear la Agencia de Seguridad Digital. ¿Eso en qué consiste? ¿Cuál es su finalidad? Pues mire, Andrés, uno de los enemigos que tenemos en Colombia y en el mundo, enemigo oculto, es el cibercrimen, es el ciberdelito. Es cuando a usted le hackean su clave, cuando a usted le hackean su cuenta de red social, pero también cuando hackean una infraestructura crítica, como es una empresa de energía o de acueducto o de salud. Lo que estamos pretendiendo con la creación de la agencia, que no genera ningún costo adicional en burocracia, es que se coordine todas las instancias que hoy tiene el Estado, como el Comando Cibernético, como el Centro Cibernético Policial, como el Colcert, que son herramientas creadas desde hace mucho tiempo, pero que han sido olvidadas por el Estado. Acá hay una muy importante capacidad que puede ser muy útil a la hora de enfrentar este tipo de delitos, y por eso hemos radicado este proceso que esperamos pues pueda seguir avanzando prontamente en el Congreso de la República. Senador, ha sido usted muy amable con nosotros, le deseamos un buen resto de día. No, muchas gracias a ustedes, un honor poder estar hoy en tan importante emisora con todos y cada uno de los ciudadanos del Cesar, de Valledupar y por supuesto de otras áreas que oyen esta importante emisora. Él es David Luna, senador del Cambio Radical, una de las voces que hace oposición constructiva, además argumentada. Esto es Radio Guatapurí, jueves 25 de mayo, 7:44 minutos, ya regresamos.